Entonces, buenas tardes en la mayoría de los países. Estamos aquí para presentar ya la última plática de esta segunda semana por parte de nuestro ponente Juan Antonio Luna Gutiérrez, el cual es por parte de Quantum Tipo y la Universidad Autónoma de Chihuahua, el cual está haciendo su tesis y su proyecto que nos va a presentar tiene como título Análisis de la dualidad onda-partícula de la luz mediante implementación en física. Juan Antonio, te cedo la palabra. Muy bien, voy a compartir pantalla. Listo. De acuerdo, entonces yo les voy a platicar sobre uno de los objetivos que estamos ya terminando en uno de los proyectos de Quantum Kipu. Este proyecto tiene por nombre Relaciones de Complementariedad. Aquí está participando Mariano Uría y André Obregón, que son estudiantes de la de la Pontificia Universidad Católica de Perú, ¿no? De doctorado y de maestría. Y yo actualmente estoy haciendo mi tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, en este objetivo nosotros lo que hicimos fue estudiar las relaciones que se complementan, ¿no? Las cantidades que cuantifican este comportamiento de onda y de partícula y cómo es que existe una relación entre ellas. Entonces, así de manera rápida, vamos a ver primero qué es el principio de complementariedad de Bohr y cómo se relaciona con la dualidad onda-partícula. Después vamos a ver una pequeña introducción al interferómetro de Mach-Zehnder. Luego vamos a ver cómo es que Qiskit es una herramienta fundamental para hacer ese tipo de análisis. Luego vamos a ver cómo es que se caracteriza o se cuantifica este comportamiento, ¿no? de onda y de partícula de la luz. Después veremos qué simulaciones obtuvimos y qué resultados obtuvimos al implementar en simulación de computación cuántica. Y al final unas conclusiones interesantes que estuvimos discutiendo ahí en el equipo. Entonces, rápido, primero que nada, el principio de complementariedad de Bohr me dice que si yo quiero describir un fenómeno que es cuántico, voy a necesitar dos cantidades que van a ser mutuamente excluyentes, pero que se van a complementar una a la otra. Es decir, yo no voy a poder ver un comportamiento, o yo no voy a poder ver las dos cantidades de manera simultánea y completa, pero sí las voy a poder ver de manera parcial. Entonces, nosotros nos basamos en este principio de complementariedad para poder estudiar este comportamiento, ¿no? Esta dualidad onda-partícula. Es decir, ver qué cantidades caracterizan un comportamiento ondulatorio, qué caracteriza un comportamiento corpuscular y ver qué relación complementaria hay entre ellas. Para ello vamos a ver dos arreglos experimentales. Primero es el interferómetro de Mach-Zehnder, que es a la derecha se muestra un esquema de este arreglo experimental. Lo que nosotros hacemos es hacer incidir un haz de luz en una componente que se llama divisor de haz o beam splitter en inglés. Y lo que hace este beam splitter es una parte de ese haz la transmite y la otra la refleja, ¿no? Tomando dos caminos distintos. En las diapositivas posteriores vamos a ver a qué nos referimos con estos gets, ¿no? de caminos. Luego, a uno de los caminos se le hace un cambio de fase. ¿Por qué? Se le hace un cambio de fase porque queremos que la diferencia de longitud de camino óptico difiera, ¿no? Para ambos haces y se pueda mostrar un patrón de interferencia al final. Entonces, después de este cambio de fase en uno de los caminos, usamos espejos que van a redirigir mis haces a un segundo beam splitter, ¿no? En donde van a emerger. Y aquí ya ponemos detectores. Entonces, si logramos eh, implementar este cambio de fase de cierta manera, vamos a poder obtener un patrón de interferencia, ¿sí? Entonces, ese comportamiento de onda, el comportamiento ondulatorio, va a estar dado por mi capacidad, o más bien por la capacidad de mi sistema, de mostrar este patrón de interferencia. Si no muestra patrón de interferencia, quiere decir que tiene un comportamiento cero de onda. Si muestra un patrón de interferencia completo, quiere decir que es una onda. Pero se pueden dar casos en que ese patrón de interferencia sea medio, ¿no? O sea, esté en un nivel medio entre cero visible y totalmente visible. Entonces, cuando nosotros implementamos un interferómetro de Mach-Zehnder, lo que estamos haciendo es preguntarle a mi sistema cuántico, a la luz en este caso, qué tanto comportamiento de onda tiene. El otro arreglo experimental es más sencillo.
nada más es hacer pasar mi haz de luz por un beam splitter y poner detectores en los caminos. De tal manera que aquí yo le estoy preguntando qué tanto comportamiento corpuscular tiene, qué tanto se comporta como partícula. En este caso, ese comportamiento va a estar caracterizado por la capacidad de poder predecir a qué camino va a colapsar, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta, o vamos a ver más adelante, que estamos trabajando con estados cuánticos de la base de caminos. Es decir, que yo tengo aquí un estado cuántico antes de entrar al beam splitter en un camino X, y después del beam splitter voy a tener una superposición de estados cuánticos de la base de caminos, ¿sí? Entonces, ese comportamiento corpuscular va a estar dado por mi capacidad de poder predecir. Por ejemplo, si tengo un beam splitter que es simétrico, es decir, transmite y refleja la misma cantidad, voy a tener igual probabilidad de medirlo en X o en Y, ¿no? Eso quiere decir que no lo voy a poder distinguir para nada, va a ser indistinguible y tendría un comportamiento cero de partícula. Por otra parte, si se transmite de manera completa, por ejemplo, pues ahí voy a poder predecir, ¿no? Ahí voy a tener una certeza de que va a colapsar a ese estado X. Entonces ahí tiene un comportamiento de partícula, ¿no? Así es como se está caracterizando aquí. ¿Qué tiene que ver Qiskit con todo esto? Pues resulta que Qiskit es una herramienta fundamental para hacer este tipo de análisis. Resulta que las componentes ópticas que se usan en estos arreglos experimentales se pueden representar como operadores unitarios. Y ustedes ya vieron en esta escuela que los operadores unitarios son aquellos que conservan la norma, ¿no?, de los estados cuánticos, es decir, conservan las probabilidades. En este caso, Qiskit tiene estas compuertas cuánticas convencionales realmente, no son compuertas cuánticas de otro mundo, y podemos usar estas compuertas cuánticas para poder caracterizar las componentes ópticas. Por ejemplo, un beam splitter general tendría la forma matricial como se muestra aquí a la derecha. Uno tiene que comprobar cuando va a proponer una forma de un beam splitter, tiene que comprobar ciertas condiciones, ¿no?, que vienen en los libros de óptica por lo general. Por ejemplo, que la componente 1,1 al cuadrado más la componente 2,1 al cuadrado nos dé 1, y lo mismo con la componente 1,2 y la componente 2,2, ¿no?, entre otras condiciones. En este caso, esta forma matricial la cumple, y podemos ver que una rotación alrededor del eje Y, es decir, una compuerta RY, va a representar esta forma matricial. Pero aquí tenemos que ponerle al argumento dos veces, ¿no? Dos veces el ángulo teta. Ya que si recuerdan cómo se define esta compuerta, pues es como se muestra aquí a la derecha, pero entre dos, ¿no? El argumento entre dos. Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos que ponerle dos veces teta, en donde teta va a ser el parámetro que no va a representar en sí un ángulo, sino va a caracterizar la transmitancia y la reflectancia. Es decir, dependiendo de cómo yo quiera que se transmita y se refleje el haz, voy a darle los valores a teta, ¿no? Y así se va a caracterizar mi beam splitter general. Y vemos que podemos caracterizar un beam splitter simétrico dándole un valor específico cuando teta vale pi cuartos. Cuando teta vale pi cuartos obtenemos un beam splitter simétrico que transmite y refleja la misma cantidad, ¿sí? Y por ejemplo, un cambio de fase va a estar dado por una compuerta P, en donde a uno de los caminos no le va a hacer nada, por ejemplo, el camino en X o en la base computacional el camino 0, no le va a hacer nada, y al camino en Y o el camino 1 le va a cambiar una fase, ¿no? Le va a poner esta fase que va a estar dada por este parámetro phi, ¿de acuerdo? Esta es una de las ventajas que nos ofrece Qiskit. La segunda ventaja la voy a mencionar ya en las conclusiones. Entonces, ¿cómo se puede cuantificar este comportamiento corpuscular o comportamiento ondulatorio? Para ello se definen dos cantidades, ¿no?, que van a tener diferentes representaciones, pero las definiciones convencionales son las que están a mano arriba en los recuadros. En este caso, la predictibilidad va a estar definida por la diferencia de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, para el caso del beam splitter simétrico, voy a tener que la probabilidad de medirlo en X y la probabilidad de medirlo en Y va a ser la misma, entonces mi predictibilidad de cero. Tengo cero comportamiento de partícula, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que chequemos las referencias, en una de las referencias escriben la predictibilidad en términos de la componente X del vector de Bloch de mi sistema. La otra referencia lo escribe en términos de la matriz, de la componente 1,2 de la matriz de densidad que caracteriza mi sistema. Y por otra parte, la visibilidad está dado de manera general en esta expresión, esa es su definición, en términos de las probabilidades máximas y mínimas, de medirlo al final, ¿no?, cuando pasa
por el segundo beam splitter en el interferómetro de Mach-Zehnder. De igual manera se puede escribir en términos de las componentes del vector de Bloch y en términos de la matriz de densidad, ¿no?, que caracteriza el sistema. Y en este caso, pues escribí las probabilidades en X y en Y, tanto para un estado puro, que es tomar el valor esperado de un proyector, como para el estado mixto, ¿no?, que es con la traza y la matriz de densidad que caracteriza el sistema. Aquí obtenemos la primera relación de complementariedad, que es esta que se muestra acá abajo, ¿no?, en donde tomamos en cuenta estas dos cantidades: la proyectibilidad que caracteriza el comportamiento ondulatorio, perdón, comportamiento corpuscular, y la visibilidad que caracteriza el comportamiento ondulatorio. Y se llega a esta relación siempre que se muestre comportamiento ondulatorio por completo, comportamiento corpuscular por completo, o comportamientos intermedios parciales, se va a satisfacer esta desigualdad. Y lo que hicimos fue comprobarlo utilizando Qiskit. Consideramos el primer caso un estado puro y con un solo grado de libertad, que es el camino que toma, ¿no? En este caso tenemos un espacio de Hilbert de 2 dimensiones, cuya base son los caminos que toma X y Y, e implementamos los arreglos experimentales. Para la predictibilidad, pues aplicamos el beam splitter, que está representado por esta rotación, y medimos, ¿sí? Para la visibilidad, pues implementamos el interferómetro, ponemos el primer beam splitter general, cambiamos la fase a uno de los caminos, y ponemos el segundo beam splitter general y medimos. Y obtenemos nuestros primeros resultados, ¿no? En la imagen, en la figura de la izquierda, podemos ver, por ejemplo, las líneas continuas representan los valores analíticos para la predictibilidad, que es la línea azul, la curva azul, y para la visibilidad, que es la curva morada. Los puntitos representan los valores que obtuvimos en la simulación. Y podemos ver que se cumple la primera relación complementaria que obtuvimos, que es la línea punteada en rojo. Sí, siempre es menor o igual a 1. Y aquí podemos estudiar varios casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando teta vale, cuando teta vale 0, o cuando vale pi medios, que aquí está más visible, ¿no? Cuando teta vale pi medios, vemos que la visibilidad es 0 y la predictibilidad es 1. Eso quiere decir que o nuestra haz se está transmitiendo de manera completa o se está reflejando de manera completa, ¿sí? Por ejemplo, cuando vale pi cuartos, nos va a reflejar completamente el caso del beam splitter simétrico, que es la figura que está acá a la derecha. Acá vemos que cuando teta vale pi cuartos, un beam splitter simétrico nos va a dar 0 comportamiento de partícula, o sea, predictibilidad siempre va a ser 0, y la visibilidad siempre va a ser 1. Es decir, siempre vamos a ver el fenómeno de interferencia, el patrón de interferencia. ¿Sí? Pero otro caso más interesante es cuando tomamos otro grado de libertad extra, en este caso la polarización. ¿Sí? En este caso la polarización también va a vivir en un espacio de Hilbert de 2 dimensiones, dado por 2 polarizaciones posibles, ¿no? H y V. Y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un estado inicial que tenga un camino X y una polarización H, y le aplicamos los 2 arreglos experimentales. Nada más que aquí tomamos en cuenta una operación, esta operación U va a estar aplicada sobre el espacio de vectores de polarización. ¿Sí? Nada más me va a afectar a la pura polarización. Este componente óptico vendría siendo una lámina retardadora, ¿no?, que me puede poner, por ejemplo, superposiciones de polarizaciones o cambiarme completamente la polarización. Entonces hacemos exactamente lo mismo, implementamos los circuitos. En este caso, esa operación U va a ser una compuerta controlada. Y aquí este circulito es un circulito, está en blanco porque hace lo opuesto, ¿no?, de lo esperado. En este caso, cuando mi qubit de camino esté en X o en 0, me va a activar la compuerta, y cuando esté en Y o en 1, pues no me va a activar la compuerta, ¿no? O va a aplicar una matriz de identidad. Y esa compuerta va a estar representada por esta rotación también alrededor del eje Y. Un caso muy interesante es cuando, por ejemplo, se aplica una rotación de θ igual a pi. El estado que emerge de aplicarle esa rotación al espacio de polarizaciones va a ser este que se muestra acá a la derecha. Es un estado que es máximamente entrelazado, ¿no? Entonces es interesante ver cómo también con este tipo de arreglos ópticos se obtienen estados que son entrelazados con el mismo sistema cuántico, pero diferentes grados de libertad.
Y para analizar ese caso, obtenemos otra relación de complementariedad. En este caso, aquí definimos, en vez de la predictibilidad, definimos lo que es la distinguibilidad, ¿no? En el paper lo definen de esta manera, o llegan a esta expresión. La distinguibilidad va a ser algo así como una distancia entre mis estados cuánticos de la polarización, ¿no? En donde yo agarro rho x, va a ser agarrar mi sistema, mi matriz de densidad que caracteriza la polarización y aplicarle el operador ux, que está representado por ese operador que vimos ahorita, ry. Y ρy va a ser lo mismo, pero va a ser representado al aplicarle una matriz de identidad, que es cuando sigue el otro camino, ¿no? Cuando sigue el camino x, le aplico ry. Cuando sigo el camino y, no le aplico nada, o le aplico la matriz de identidad. Y es más que nada una distancia un poco abstracta, ¿no? Como una distancia métrica. Y de esta manera se define la distinguibilidad. Y la visibilidad, en este caso, también queda en términos de la polarización, que es como se muestra aquí enseguida. Y se llega a una relación de complementariedad muy parecida a la anterior. Nada más que aquí tomamos en cuenta que estas cantidades están en términos de la polarización. ¿De acuerdo? Y de igual manera se tiene que satisfacer esta desigualdad. Entonces, aplicamos esos circuitos cuánticos, los implementamos y obtenemos nuestros resultados. En donde aquí, por ejemplo, si se fijan, la predictibilidad nos da cero, siempre. Entonces, en este caso, la predictibilidad no es una manera tan confiable de cuantificar, ¿no?, este comportamiento de partícula. En cambio, la distinguibilidad sí lo es. En este caso, la complementariedad se cumple la igualdad, ¿no? En este caso, siempre la suma de los cuadrados es 1. ¿Por qué? Porque el estado cuántico que describe la polarización es un estado puro. Siempre que sea un estado puro, se va a cumplir la igualdad. Y pues aquí vemos, ¿no?, también las gráficas, las curvas para la visibilidad y la distinguibilidad. ¿Qué pasa cuando nuestro estado para la polarización es un estado mixto? Por ejemplo, que sea este estado de acá arriba, ¿no? Un cuarto de probabilidad que colapse a, a la polarización H y un tercio de probabilidad clásica, perdón, tres cuartos de probabilidad clásica de que colapse a V. En este caso ya esta igualdad que vemos acá arriba no se va a cumplir porque es un estado mixto. No sé si vieron el protocolo de teleportación cuántica en la escuela, pero así de esta manera es como se incorpora o se crea un estado mixto, ¿no? Tienes que entrelazar tu qubit, lo entrelazas con un qubit de arcilla, que ese qubit de arcilla nada más te sirve para eso, para entrelazarlo, y de esa manera vas a crear un estado mixto, no cuando le tomes la traza parcial a la matriz de densidad total. A lo mejor lo vieron con una matriz, con una compuerta Hadamard, que eso lo que nos va a hacer es un estado máximamente mixto, ¿no? En este caso quisimos contemplar un estado que no fuera máximamente mixto, sino que tuviera esta forma. Y ya, nada más era esa parte, ¿no? Implementar ese entrelazamiento y luego aplicarle lo de siempre. Le aplicamos el interferómetro y el otro arreglo experimental y obtenemos este resultado, esta gráfica, en donde aquí la complementariedad no se cumple la igualdad, ¿no? En este caso se cumple la desigualdad más bien. Y por eso mismo, ¿no? Porque el estado inicial de la polarización es un estado mixto. Si, por ejemplo, aquí hubiéramos implementado un estado que fuera máximamente mixto, es decir, si aquí hubiéramos usado una compuerta Hadamard, entonces algo interesante surge. Aquí la relación de complementariedad nos queda cero. Entonces ahí tendríamos que ver qué otras cosas podríamos buscar, ¿no? No podríamos trabajar en este caso con esta relación de complementariedad. Y esto me lleva a las conclusiones. Una ventaja de utilizar Qiskit es que nos permite trabajar con más grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, esto que hicimos ahorita, que analizamos, es algo que se puede implementar en un laboratorio y se puede obtener resultados de igual manera. Pero una cosa interesante sería, ¿qué pasa si queremos trabajar con más grados de libertad? ¿No? Que no fuera nada más el camino y la polarización, sino más grados de libertad. En este caso, la computación cuántica nos ofrece esta ventaja que no obtenemos en los laboratorios o que sería muy difícil de implementarlos allá. Por ejemplo, en este caso que les comentaba, si tenemos un caso máximamente mixto, pues esa relación nos va a dar cero, entonces tendríamos que buscar otras relaciones de complementariedad. Por ejemplo, podríamos usar a nuestro favor el entrelazamiento, ¿no? ¿Qué medidas hay de entrelazamiento? Como la concurrencia, ¿no? Podríamos preguntarlo si la concurrencia
eh, forma parte de alguna relación de complementariedad. Podríamos buscar qué otras relaciones de complementariedad hay utilizando otros grados de libertad. Esa es la gran ventaja que nos ofrece Qiskit y esos son los objetivos que tenemos a futuro en nuestro proyecto, ¿no? Primero era ver, ok, las relaciones de complementariedad que se pueden dar en los laboratorios, vamos a reproducirlas y después ya que tengamos esto, vamos a ver qué más podemos hacer, qué ventajas ofrece la computación cuántica que no podamos usar en un laboratorio y poder sacar resultados al respecto. ¿De acuerdo? Estas son las referencias que utilicé. Son los dos papers en donde definen las cantidades que vimos. Y pues les agradezco por su atención. Este es mi contacto por si quieren, no sé, comentarios o retroalimentación, lo que sea. Aquí me pueden contactar. Y pues Algunos, ya les agradezco por su atención. muchas gracias, Juan Luna. Algunos comentarios, preguntas, sugerencias. Pueden abrir su micrófono, según yo están activos. Si no, mm, ahí está. Jorge, adelante. Hola Juan, muy padre Hola. la ponencia. Disculpa, entré poquito tarde, pero vi que eres, Sí, bueno, que estás estudiando en la UACH. ¿Qué sí. licenciatura hiciste? Estudié ingeniería física. Ah, no me Ingeniería digas, qué física ya padre. sí, terminé ya y estoy con la tesis ahorita. Ah, qué padre, es que estuve a punto de entrar a ingeniería física en el 2019, pero me fui a Puebla, Ok. a física, pero sí se me hizo interesante. Y sí pensé que iba a ser ingeniería física, pero tenía la duda si era algo más de computación. Fíjate que, bueno, al menos en mi carrera hay muchas formas de orientar tu carrera como tal, ¿no? Ya más que nada con las optativas, ¿no? Puedes orientarla de una manera muy ingenieril, si quieres, que son las optativas como de biomédica, física médica, biomédica, energías renovables, o una manera más como más de físicos, que pues son optativas como de gravitación, óptica, óptica cuántica, que fueron las que yo agarré y pues sí me sirvieron mucho a entrarme aquí en la computación cuántica. Ah, qué padre, qué padre. Yo estoy en física aplicada, ahí en la UAP. Ah, ok, Pero muy sí, bien. qué padre tu tesis, me gustó mucho. Y saludos de un paisano. Gracias, gracias, saludos. Muchas gracias por esos comentarios ¿cómo se llama? De apoyo, Jorge. Carlos, adelante. Gracias, Alberto. Hola, Juan. Mi pregunta es, en tu sistema, ¿puedes explicar un poquito más qué son los estados puros y los estados mezclados? Sí, por ejemplo, aquí un estado mixto representa un ensamble, ¿sí? Que se llama ensamble mixto. Es decir, yo tengo un ensamble, son muchas copias de mi sistema, ¿no? Entonces, si yo me fijo en ese ensamble, voy a tener, si es mixto, voy a tener una probabilidad o una población relativa de que mi estado cuántico se encuentre en un estado de esos. Por ejemplo, aquí tengo una probabilidad que es un cuarto de que mi estado cuántico se encuentre en H, ¿sí? O tengo otra probabilidad, tres cuartos, de que se encuentre en V. Ese es un ensamble mixto, ¿no? Un estado mixto. Y, por ejemplo, un estado puro sería este de acá. Tengo 100% de probabilidad de que se encuentre siempre en estado X. Ok, y físicamente, ¿qué representa cada uno de estos? Ok, físicamente representa que yo sé que mi sistema va a estar en un camino X, por ejemplo, y físicamente representaría que tengo un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento clásico que a lo mejor yo puedo arreglar de esa manera que suceda, ¿no? Me explicaba Mariano, que es el que me está asesorando en este proyecto, me explicaba que nosotros podemos controlar estas probabilidades clásicas, ¿no? Por ejemplo, poner un interferómetro y ponerlo de alguna manera que yo pueda tener esa relación, ¿no? Un cuarto que sea H y tres cuartos que sea V. Básicamente son probabilidades que me dicen que yo tengo un desconocimiento de mi sistema, pero también son probabilidades que me dicen que yo estoy controlando ese sistema a la vez. Ok. Lo que estás usando, es con por ejemplo, tú controlas el número de fotones que lanzas en el haz. En este caso no estamos trabajando tal cual como con número de fotones todavía.
así tal cual, ¿no? Como los estados de Fock. No sé si a eso te refieres, pero sí sería más o menos, puedes imaginarlo como si tuvieras el beam splitter, ¿no? Como por ejemplo en este caso. Y aquí tendrías dos haces, ¿no? Dos haces de luz, en donde uno va a tener, por ejemplo, polarización H, y vas a tener un tercio de probabilidad de que se ocurra, y el otro tenga polarización V, por ejemplo, ¿no? El otro sería 3/4, no me acuerdo cuál era. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? No. Yo tengo algunos comentarios, ¿puedo hacer? Sí. Perfecto. Una pregunta, se la comenté igual a otro colega que está haciendo algo similar. ¿Por qué Qiskit y no Strawberry Fields, que está basado en óptica? No sé, la verdad, yo no conozco Strawberry Fields, ¿se llama? No sé, no había escuchado sobre eso. Qiskit, pues eso es lo usual, no me imagino, de lo típico que se utiliza para trabajar con computación cuántica, entonces me imagino que por eso lo estamos utilizando, pero podría darle una checada a ese que dices y comentarle a Mariano. Sí, porque Strawberry Fields es de Xanadu, que están basándose en todo lo de fotones. Me preguntaba, pues si ya existe un framework basado en compuertas a partir de fotones, ¿por qué no utilizar eso? Sí, Que es el que estoy utilizando. Y la otra es, está simulando, esta es otra pregunta. ¿Es para simulación? sí, sí, es pura simulación por lo pronto. Si queremos saber si lo podemos implementar ya en una computadora cuántica real, pero estábamos batallando, o al menos eso comentó Mariano, que se estaba batallando con los accesos. No sé si vaya a conseguir él un acceso a futuro, me imagino que sí, porque también queremos implementar casos más interesantes, por ejemplo, qué relaciones de complementariedad hay cuando tenemos un sistema que interactúa con el ambiente, por ejemplo, ¿no? Cuando el ambiente puede ser, por ejemplo, ruido cuántico, ¿no? O un baño térmico, ¿no? Representado por osciladores armónicos. Entonces, se buscaría poderlo implementar con una computadora cuántica real y ver qué sucede con esa interacción. Porque hay dos cosas. Está el noise model, que puedes utilizarlo. Puedes tú proponer una depolarización y cambiar la fidelidad de las compuertas de 1 y 2 qubits. Ajá, Y ver los cambios que se están dando y validar hasta qué punto se rompe o hasta qué punto se puede estabilizar. Ya que esto es un circuito de, digamos, una profundidad de 4, el de la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la derecha. Entonces, los ángulos, sí, ¿no? Y unos son constantes, ¿verdad? Es sí, sí, medio sí, y tercios, ok. Entonces, sí, mi duda es esa, tienes 3 qubits, las computadoras de IBM son abiertas hasta 7 qubits. Si el problema es usar los experimentos, puedes juntar todo el conjunto de circuitos y sí, mandarlos a un solo job para que te retorne una lista de diccionarios donde los diccionarios serían tus probabilidades. Y ya evitas la parte de eso, o puedes hacerlo igual con Computer on Time, igual en este mismo aspecto, usar hardware, los abiertos. Este, ya que lo que yo entiendo es que estás demostrando algo que experimentalmente es costoso, pero que simulado se puede hacer, ¿no? Pero sí, también sí, totalmente. voy a preguntar es, bueno, el simulado pues va a compactar con la parte teórica. Yo creo que Ujú. lo más interesante es ver que si existe algo que conlleva eso. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta es, tú me estás diciendo que Qiskit es bueno para simular, ¿no? Porque sigue las Sí, propiedades, todo eso. Pero hay una relación aquí, en mi ignorancia. La parte de la superconducción cambiaría ciertos problemas si usáramos esos bits superconductores en lugar de bits fotónicos o de iones atrapados, porque eso se me hace más interesante de que la arquitectura dependerá de algunos resultados y esos resultados dependerá, ya que los bits superconductores, como sabemos, en Qiskit tiene cierto conjunto, ¿no? Que es la identidad, la compuerta identidad de la compuerta X, la respuesta D, que es la CX, y la rotación en Z, ¿no? ujú. Pero fotones es otra, que nativamente creo que debe de contestar, al menos como la ABS, como la que mencionas, hay una que existe así, por Ok. naturalización, la naturalidad de esa referencia, ¿no? O que es fotones. En iones atrapados no existe ninguna de estas compuertas, son rotaciones Z, Z, rotaciones Z y U.
Entonces, el tratar de mapear este tipo de cosas alteraría. Esas son algunas preguntas que yo creo que en un futuro se podrían tratar y ver si la naturaleza conlleva al mismo punto o la construcción de estos qubits alteran algo o perturban la información de la distinguibilidad o visibilidad. Sí, sería muy interesante ver esa parte, es una buena pregunta y más que con la distinguibilidad y visibilidad, también con otras cantidades, ¿no? Que se complementen, que sería el objetivo que tenemos a futuro, ¿no? Que también, o sea, eso yo sí espero que lo hagamos no solo en simulación, sino implementado en una computadora real, porque son casos que ya no son explorados, ¿no? Son casos que ya nosotros los estaríamos proponiendo. Todos estos casos que vimos, pues sí, ya están bien explorados y todo, pero sería muy interesante ver los que podríamos proponer nosotros. Y en un caso, pues ya real, ¿no? Tal cual. Ver qué podría pasar, si afectaría o no. Sí, porque yo creo que aquí en este caso es ver si los NIS devices hasta este punto son capaces de llevar esto o están considerados capaces, ¿no? Porque como son con ruido, era para ver hasta qué punto, ¿no? De ruptura o qué hardware se considera aceptable. O la otra, los virus atrapados, los reconocedores, recuerda que tienen una estructura física, topológica, o no topológica, de que topológica, más bien topológica en la manera de cómo están construidos físicamente. Entonces, un qubit no está conectado con otro y viceversa. Entonces, ¿qué sucede si no los conectas? Haces un cambio de swap, ¿no? Entonces, acomodar al hardware a este tipo de experimentos también te puede dar mayor información del error, caracterización del error. Entonces, esa sería otra manera de análisis de la composición de los qubits y sus interconexiones. Yo creo que con esto de distinguibilidad y otros criterios o métricas, sería bueno para identificar las potencias, por decirlo así, un nombre, de este tipo de arquitecturas. Sí, totalmente. Serían algunas recomendaciones que yo tengo. Bueno, siempre debo de recalcar, yo no soy físico, pero son cosas que a mí, que yo he visto y que me gustaría ver. No sé si estás de acuerdo con eso, igual no puede ser que no, que estoy mal, pero eran cosas que al menos yo veo que pueden ser usadas. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Bueno, entonces no soy tan malo en esa área. Sí, sí, más que Este, nada por esa parte, ¿no? Que ver qué pasa ya en la realidad, ¿no? sí, Que me imagino que André fue el que expuso la otra presentación que se parecía a esta. sí, Él habló según yo, hablar sobre concurrencia, ¿no? Concurrencia cuántica como, como cantidad complementaria. sí. Es que lo que veo es, ok, entienden cómo utilizar la computación cuántica y generar fenómenos físicos cuánticos en este punto, pero la idea es, bueno, sabemos que en la teoría ya existe, ¿no? Ya está demostrado. La ventaja es la Sí, experimentación. Entonces, sí, totalmente. yo creo que es un buen trabajo, pero el camino que entra, yo creo que sería el hardware, ¿no? Y por eso te Sí, recomendaba Strawberry Fields. ¿Por qué? Porque te conectas con Borellis de Xanadu, que son 128 qubits. Son accesos muy pequeños, pero es abierta gratis. ok, Entonces, muy bien. ahí se te sería eso. Y también eso sería también como otra contribución, ya que uno puede verlo, la curva de aprendizaje es muy grande, pero hay oportunidades, hay otros puntos de vista. Y yo creo que para eso es este tipo de eventos. No sé si alguien más tenga otro comentario o algo que quieres complementar, Juan, ya que eres el último. No, totalmente de acuerdo. Muy bien todo. Vale. Vale, si no, muchas gracias, Juan, por tu presentación. Yo creo que yo voy a hablar ahorita sobre otras comunidades, pero voy a cerrar la grabación.